Hola, bienvenidos a Ruby, yo soy Pablo. Yo soy Carmen. Yo soy Rob. Y bueno, en este canal hablamos de Japón y hoy no es la excepción. En esta ocasión les queremos platicar de una técnica artística tradicional que incluso sigue actualmente vigente hoy en Japón, que probablemente han visto ustedes muchísimas veces sin estar totalmente seguros de qué técnica se trata, y es ni más ni menos que el ukiyo-e. Esta técnica tuvo mucha fuerza en el siglo XVII y siglo XIX, prácticamente es en el periodo en el que Japón cerró sus puertas. O sea que es la era de Edo, que es donde era el mandato del shogunato, que era Tokugawa. Entonces en esa época era donde pues empezó a florecer esta técnica de pintura, ¿no? El ukiyo-e. Digamos, muchas cosas muy únicas de Japón, como expresión artística especialmente o religiosa, tuvieron lugar en esa época porque obviamente cerró sus puertas a la influencia en general. Todavía había conexión con China, etc., pero digamos en general estaba cerrado, ¿no? Y lo interesante del ukiyo-e como técnica es de que era una pintura que mezclaba el hecho a mano con una, digamos, técnica ya industrial, entre comillas. No es industrial totalmente, ahí va la cosa, ¿no? El ukiyo-e se trata de impresiones con terminados a mano. Prácticamente son tablas de madera talladas, digamos, con cierto diseño, en las que 3 personas estaban implicadas, digamos. Estaba el pintor, estaba el artesano, que hacía tal cual la tabla. El sello, digamos. Sí, el sello. Y estaba el impresor. Y de hecho hay un cuadro donde está representado el momento en que se está haciendo un ukiyo-e, que es gracias a un pintor que se llama Utagawa. Qué chistoso no ver lo que tienes que hacer tú por proceso en una propia pintura, ¿no? Entonces tenía muchísimo que ver el arte del pintado a mano, muy tradicional y todo, y luego darle esa idea tridimensional para saber qué líneas necesitas marcar primero, y obviamente el arte o la técnica de la impresión misma en el papel, ¿no? Y todo esto sin considerar ya el arte de hacer el papel mismo, ¿no? Uh-huh. Pero, y esto lo que ayudaba es de que podías tener un tipo de fabricación en serie antes de que tu sello de madera ya fuese inservible, ¿no? Porque sí eran perecederos, o sea, ya el hecho de estarlo utilizando constantemente hacía que se fuese desgastando y tenían que volverlo a hacer. Pero por lo menos les alcanzaba para hacer una cierta cantidad de obras, ¿no? En un inicio era monocromático, básicamente era lo que dibujaba, lo que ponían hacían el sello y lo imprimían, y eso como salía se vendía básicamente, ¿no? Pero eventualmente regresó al pintor, ¿no? O sea, lo pintaban, le hacían el sello, lo sellaban y volvía al pintor, y el pintor empezaba a dar color, ¿no?, sobre lo que ya estaba sellado. Acabo de mencionar que también implicaba el papel. La realidad es de que la gran mayoría del ukiyo-e ni siquiera se sellaba en papel, se sellaba en madera, ¿no? Madera, sí, y luego la pintaban o la vendían como que hicieran, ¿no? Sí, estas tablas las usaba la gente, sobre todo los mercaderes, digamos que tenían un poco más de dinero o mucho más de dinero, las ponían en su casa como adorno, y entonces son pinturas en las que aparecen mujeres bellas, paisajes bonitos, flores, digamos, típicas de la zona o de otra zona, en diferentes estaciones del año. Y es que técnicamente hablando, ukiyo-e significa como el plasmar lo efímero, el impacto, entonces eso, el momento efímero, el estado cambiante de las cosas. Entonces muchas de las obras de ukiyo-e se basan en eso, en la idea de prácticamente hacer una fotografía, pero estamos hablando del siglo XVII, ¿no? Como ver un momento y eso plasmarlo en la tabla, ver un momento en el que la gente está comprando las cosas en el mercado, ver un momento de una lucha de sumo, ver un momento de un ritual o de una persona caminando en la nieve. Este pequeño momento intrascendente en otro sentido lo captaban como una fotografía y lo hacían ukiyo-e, ¿no? Ahora sí que lo contrario que quieren hacer ahora, ¿no? Ahora sacas la foto y luego les gusta mucho hacerla en tipo dibujo, ¿no? Antes era al revés, ¿no? Todos querían, si fuera solamente sacara la foto y lo hiciera, sería mucho más fácil. Sí, y muchas veces en las técnicas, especialmente modernas, uno posa para la fotografía, ¿no? Este era un poquito más como el arte callejero, la fotografía callejera, en el que buscas un instante, capturar un instante, ¿no? Que también después se puso de moda, ¿no? Pero con pintores que además de todo fueron muy influenciados por el ukiyo-e, pero eso ahorita lo trabajamos más a profundidad.
Pero antes, digamos, las obras artísticas hablaban de el momento de la crucifixión de Cristo, o la Virgen cargando a Cristo, o el Apocalipsis, o escenas así muy... todo el mundo posando prácticamente, ¿no? Muy, un poco artificiales, si quieres, ¿no? Y en cambio, los artistas de ukiyo-e tenían la idea de plasmar lo efímero, lo transitorio volátil, de la ¿no? vida, ¿no? Lo que te parece normal para ti, pero cuando lo ves en un dibujo es algo muy especial. Y de hecho esto ha ayudado mucho en la historia para saber cómo se vivía en ese tiempo, ¿no? ¿Cuál era la vida cotidiana de ese tiempo? Es una documentación impresionante para entender la sociedad japonesa de Edo especialmente, incluso de Meiji y otras posteriores. Pero podemos entender, por ejemplo, qué ropa usaban, cómo disponían su casa, cómo hacían sus alimentos, cómo hacían el estilo del bonsai, el estilo de la danza. Todas estas cuestiones por estas obras de ukiyo-e van más allá de lo escrito, ¿no? Es totalmente visual. Y como sabes que la esencia del ukiyo era agarrar lo transitorio, puedes estar seguro que era una cuestión que vieron y en ese momento plasmaron, ¿no? Y como decíamos, bueno, esto tuvo impacto en otros países, especialmente en artistas de otros países, ¿no? Así es, los artistas impresionistas se dejaron influenciar por esta técnica, ¿no? Ustedes, si conocen a los cuadros de Van Gogh, sobre todo, y Monet también, hay un cuadro específicamente de Van Gogh que en varias partes de su cuadro hay como ukiyo-e chiquitos, ¿no? Y probablemente lo estaremos poniendo aquí en pantalla. Y básicamente, bueno, es una copia impresionizada, ¿no? Para así decirlo. Y bueno, se nota la influencia totalmente, ¿no? Si no me equivoco, también las reescribió, o sea, él mismo dibujó, pintó otra vez las mismas ukiyo-e que existen en Japón, las hizo él, creo que si no me equivoco también, ¿no? Sí, paisajes que eran muy, muy japoneses, que él observó en un ukiyo-e japonés, hizo una traducción visual a un paisaje en Europa, para ser más específico, en las zonas de Francia, Alemania, Holanda, Bélgica, Flandes, y plasmando la misma idea, el mismo concepto, pero con su propio terreno, ¿no? Pero toda la idea también del manejo del tipo de color, etcétera, era también muy, muy, muy similar a la estética del ukiyo-e. O sea, no solamente era en concepto de detenerse a hacer una instantánea, ¿no? Que ya cambiaba el estilo de pintura de la época, incluso en Europa, por influencia en parte del ukiyo-e, no solamente, pero en parte del ukiyo-e, sino incluso en la técnica de dibujo y de coloreo, ¿no? Así es, porque si se dan cuenta, el ukiyo-e usa mucho el azul y obviamente, bueno, el impresionismo usa, dentro de sus colores, sobre todo de Van Gogh, usa el azul, el amarillo, el rojo, este tono naranjoso, ¿no? También lo usa mucho, entonces pues seguimos con esta influencia tan fuerte, ¿no? Y bueno, también, regresando un poquito con la cuestión histórica, el hecho de plasmar también nos ayuda a entender los momentos de transición histórica que hubieron entre Edo y Meiji, y de Meiji a nuestra época actual. O sea, en los cuadros de ukiyo-e de ciertas épocas, tú puedes observar a gente utilizando un kimono muy tradicional en la parte principal, el tema principal, y en el fondo puedes ver personas utilizando ropa occidental, ¿no? Así es. Cosa que no encontrabas en Edo, ¿no? En la parte de atrás está un señor con un tipo bombín, ¿no? O puedes ver las locomotivas, o sea, el tren de vapor, o coches antiguos, o el barco de vapor, ya en el contexto de un Japón tradicional. Es un momento, también un documento histórico que te ayuda a entender cómo fue la transición de esa época, cuando también ya empezaba a ver la fotografía, o inclusive el daguerrotipo hacia la fotografía. Hubo resistencia hasta cierto punto porque ya existía el concepto, pero al mismo tiempo hubo un encanto. O sea, la gente ya estaba acostumbrada al encanto de una instantánea de la sociedad, de lo que está ocurriendo a mi alrededor a través del ukiyo-e, y vio en la fotografía una forma de exponenciarlo, ¿no? Mucho más fácil, ¿no? Probablemente había escenas que no eran tan fácil plasmarlas en, digamos, todo esto recordando que tienes que hacer la madera, digamos, el diseño en la madera. O sea, ¿no? La imagen tiene que estar aquí por todo el tiempo que la vas haciendo, ¿no? Así es, entonces probablemente facilitaba un poco más las cosas, aunque como dices, sí, mantenía el concepto de este mundo volátil, ¿no? Este mundo flotante. Se puede ver que es veraz o que es muy bien capturado, porque incluso escenas de
puentes, por ejemplo, hay un puente en Nikko, este puente famosísimo rojo que va de un lado a otro de templo a templo. Prácticamente sigue igual este puente. Sí, tú ves los ukiyo-e de la época Edo y luego ves cómo fue cambiando por diferentes autores, diferentes artistas en diferentes momentos, Meiji, luego las primeras fotografías y luego la fotografía actual, y es prácticamente el mismo puente. No podrías reconocer nada, hasta son los mismos árboles en muchos casos. Puede ¿no? hacerlas así, así todas las fotos y solamente quizás se va moviendo un poco así, pero está igualito, ¿no? Sí, con los mismos árboles, ¿no? Así es. Solamente faltaría que la misma piedra o algo así esté en el mismo lugar, así como que no se movieron todos estos 100 años, ¿no? La misma ranita. 20 generaciones de personas posando, ¿no? Hay muchos cuadros muy representativos del ukiyo-e que probablemente han visto, porque además los usamos nosotros muchísimo, nos encanta estarlo mostrando. Todos los videos que hacemos de cultura en corto, donde hablamos rápidamente de alguna cuestión, siempre encontrarán un cuadro de ukiyo-e, porque pues muestran la vida como en Japón. Pero hay un cuadro que sobresale por todos estos, que seguramente ya lo conocen, por lo menos visualmente, que es la Ola de Kanagawa. Así es, este cuadro prácticamente representa a Japón en el mundo. Y lo pueden encontrar en rompecabezas, en cuadros pequeños o reproducciones de este ukiyo-e, en cortinas, en todo tipo de productos, ¿no? Que se pueden imaginar. El pintor de esta pintura se llama Katsushika Hokusai. Él, en su momento, cuando la dibujó, la dibujaba por diversión y no vendía, o sea, las trataba de vender y nadie se las compraba, y pues como que pues empezó a perder las ganas de dibujar. O sea, sí lo seguía haciendo así, pero era más para él, ¿no? Solamente un momento llegaron a ver sus pinturas porque se le volaron o algo así. Y bueno, la persona se enamoró de las pinturas y se las compró, ¿no? Y desde entonces como que tú dices, él compró las pinturas, yo también voy a comprar. Y así de repente Se volvió una moda. muy famosas, ¿no? Bueno, empezaron también a apreciar el arte, todo el trabajo que había detrás y toda esta captura de momentos tan cotidianos y tan representativos. Porque justamente este cuadro de la Ola de Kanagawa forma parte de una serie de cuadros que son las estaciones, como le llamaban en ese momento, de la ruta que iba de Tokio a Kioto. Y la Ola de Kanagawa es el primer cuadro, o sea, es la primera estación de esta serie, ¿no? Era lo que prácticamente se iban a encontrar los viajeros que iban de un lugar a otro. Y si creen que esto es algún tipo de iniciativa turística, en muchos casos lo fue. O sea, el ukiyo-e dio al paso a muchas prácticas actuales de turismo en Japón. El hecho de las estaciones donde tú vas y sellas en esa estación para decir, visité esto, visité lo otro. Todos estos tours tienen historia que data hacia la época del ukiyo-e. O por ejemplo, el desarrollo de la fotografía en Japón estuvo muy influenciada por el ukiyo-e, por lo que ya mencionamos antes, pero también con la idea de que con la fotografía era un poco más fácil hacer varias copias de la misma fotografía y venderlas, pero no les bastaba porque las fotografías eran blanco y negro. Entonces, con las técnicas que se desarrollaron con la pintura del ukiyo-e, se pudieron aplicar hacia la fotografía en una forma muy exitosa, porque los pigmentos que usaban en el ukiyo-e eran de muy alta calidad y se llevaban muy bien con las micas de cristal de la fotografía. Entonces, pues, hacían las fotos de colores, ¿no? Así es, de hecho sí, empiezan a colorizar estas fotos y prácticamente es un... Es un ukiyo-e en vida, no sé cómo. Así es, más real, ¿no? Más, no tanto en dibujo, sino más real. Porque ves mucho así de qué pasa si tenía color las fotos en inicios de 1900 de otros países en el extranjero y así. Y sí dices, bueno, obviamente se ve que es ese color y todo eso, ¿no? Pero todos esos dibujos están dibujados por las personas actuales, ¿no? O sea, es quizás, ¿no? Todas estas las personas veían, eso era de tal color y lo pinto como eso. O sea, es más realista, ¿no? En el momento, la gente que dibujaba estaba viendo el color, ¿no? Así es. Pero bueno, este es todo otro tema que también nos encantará tratar y contarles acerca de la fotografía, el desarrollo de la fotografía en Japón. Si es que les interesa, cuéntenos en los comentarios si quieren saber un poco más sobre esto y con gusto haremos un video. El ukiyo-e, de todos modos, creo que es ese arte tradicional visual japonés que tiene más fuerza. O sea, sí existe la cuestión del sumi-e y el shodo, que son otros tipos de pintura en papel, con tinta en papel,
pero este tipo de estampado, pintura, porque es ambas cosas a la vez en tabla, que es el ukiyo-e, es un tesoro cultural de Japón, que definitivamente no se pueden perder. Hay muchos museos en Japón, en Tokio especialmente, donde pueden venir y admirar estas cosas directamente, estas obras de arte directamente. Si tienen la oportunidad, definitivamente no se lo pierdan. Y bueno, también para entender un poquito más cuál es la estética artística en Japón, filosófica artística en Japón, los invitamos a ver el video sobre la percepción del tiempo en Japón, que por aquí estaremos poniendo el link, les va a gustar también mucho. ¿Y ustedes ya conocían sobre el ukiyo-e? ¿Habían visto estos cuadros anteriormente? ¿Les gustaría visitar estos museos donde puedan encontrar estos dibujos? Cuéntanos en los comentarios. Y si quieres seguir descubriendo Japón con nosotros, te invitamos a ver estos videos que salen sugeridos y a darle like a este video. Y nos vemos en el siguiente video. Bye bye.